Bien, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Me escuchas bien? Gra- Te escucho muy bien, te escuchamos muy bien, espero que también así los participantes. Bueno, Elian, gracias también por tu tiempo, sé que eres muy ocupado en todas las diferentes actividades que realizas. Eres un cripto profesional, voy a decirlo de esta manera, que te apasionan mucho las criptomonedas y además de eso eres especialista en la parte de ciberseguridad. Antes de iniciar la ponencia, quiero leer un poco sobre la vida profesional de Elian. Huescas es Business Development Management en Bitget, apasionado de los asuntos internacionales y las tecnologías disruptivas, más de 6 años de experiencia en la industria de Bitcoin y criptomonedas, emprendedor y ángel accionista o inversionista, cofundador del Museo del Caos, Sirius and Cool NFT y CryptoNerds, conferencista en Argentina, Colombia, Cuba, Bolivia, El Salvador, México, Panamá, Perú, Uruguay, España y Venezuela. Consultor de cobranzas NFT, fondos de inversión, proyectos de criptomoneda y operación mineras. Ex líder de la comunidad Latam Bipso, Latam OPS, líder del proyecto de CRED y oficial de operaciones de migración de Naciones Unidas. Y muchas otras cosas más que no quiso compartirnos en esta oportunidad, pero que pues a través de la ponencia pues vamos a ir descubriendo de esta gran potencial en cuanto a profesional cuando hablamos de Elian. Así es que Elian Huesca, es tu tiempo. Gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, pues muchas gracias por la introducción. Voy a compartirles mi pantalla, si me dan un segundito. Eh, ¿Ven mi pantalla? Perfecto. A ver, déjame nada más, voy a acomodar esto para que yo los vea. Ahí está, ahora sí. Entonces, ok, buenísimo. Pues entonces, muchísimas gracias, Carlos, por la invitación a la Universidad Tecnológica de El Salvador, a este encuentro. Y bueno, a todos los asistentes que nos acompañan, es un gusto estar por acá. Mi nombre es Elian Huesca, ya llevo algunos años en esta industria, he participado en diferentes áreas de la industria, he estado trabajando del lado de, por ejemplo, la educación, un poco hablando acerca de qué es Bitcoin, cómo funciona esta tecnología, cuáles son, digamos, los elementos fundamentales que permiten que esta tecnología exista. Digamos, este lado de educación me ha llevado a hablar en universidades, meetups, digamos, en diferentes ciudades. Esa experiencia, estos meetups me han llevado a recorrer pues, casi que la mayoría de los países de América Latina para hablar sobre estas tecnologías y entender cuál es el contexto local de cada país, ¿no? Cómo en cada país esta industria está creciendo y cuáles son las diferencias. Como les comentaba, el lado de la educación, el lado de protocolos, trabajé durante algunos años con un protocolo llamado Decred, en donde pues desde ese lado entendí mucho cómo funciona ya a un nivel un poco más avanzado, más técnico de estas tecnologías, que lo interesante y lo que descubrí después de esa experiencia es que mucho de cómo funcionan estas tecnologías pues queda, digamos, un poco como el Internet. ¿Quién sabe exactamente qué es lo que pasa cuando mandas un mensaje por Internet? Pues tal vez no lo sabemos a ciencia cierta, pero todos lo utilizamos todos los días y creo que hacia allá vamos, ¿no? Y un poco entender la parte tecnológica me permite ver esto. He estado también desde el lado de comunidad, un poco cómo es que los usuarios de criptomonedas, y ahorita vamos a hablar un poco acerca del rol que tiene la comunidad, del rol que tienen los usuarios de criptomonedas en este tema de ciberseguridad, de seguridad y cripto y Bitcoin. Entonces, bueno, desde ese lado de desarrollo o crecimiento de la comunidad, ¿cómo es que la comunidad de usuarios puede ser un elemento que potencialice, que ayude a que el resto de los usuarios que comienzan a utilizar estas tecnologías puedan entender de una mejor forma cómo utilizarlas? Y también, por ejemplo, y este es un poco el objetivo de esta plática, cómo asegurarse de cómo están interactuando con estas tecnologías, porque sin duda existe una curva de aprendizaje
que pues toma tiempo, y yo les platico un poco, esto es un poco la introducción que quisiera, o sea, platicarles. Yo la primera vez que escuché sobre Bitcoin fue en 2011, pero realmente no entendí qué era Bitcoin y por qué era importante, por qué tenía alguna relevancia. Me pareció alguna curiosidad del Internet cuando a Julian Assange le cortaron las cuentas de banco de Wikileaks y comienza a aceptar Bitcoin. Y dije, mira, qué curioso esta cosa llamada Bitcoin, no presté mayor atención. Después, en 2014, escucho acerca nuevamente de Bitcoin alrededor de los mercados del Silk Road, de los mercados que había en el Dark Web, estos mercados ilegales. Y volví a decir, mira, qué curioso esta cosa llamada Bitcoin, no presté mucha atención. Y es hasta 2016, finales de 2016, que me hace clic estudiando una maestría en migración, cuando me pongo a investigar acerca de las remesas y cómo es que se transfiere dinero de forma internacional, en el caso mexicano, bueno, de Estados Unidos a México, y me doy cuenta, ahí es cuando me hace clic, ¿por qué Bitcoin tiene una relevancia? Y básicamente es que ya no existe, digamos, o más bien, transforma la dinámica entre el dólar y el peso, ya que al final Bitcoin vale lo mismo de cualquier lado de la frontera. Y ahí es cuando me hace clic. Entonces, desde entonces creo que mucho de mi trabajo ha sido cómo es que estas tecnologías van a evolucionar y un poco cómo poder reducir esta curva de aprendizaje que hay para interactuar con estas nuevas tecnologías. Y bueno, finalmente desde este año he estado trabajando en BitGet. BitGet es una plataforma de intercambio. Tenemos más de 8 millones de usuarios y pues cientos de pares. Tenemos spot, tenemos futuros. Y mi trabajo consiste mucho en cómo desarrollar negocios con BitGet aquí en México. Entonces, bueno, si tuvieron ahí un momentito, ese link los lleva a abrir su cuenta. Si gustan abrir su cuenta, encantadísimos. Y a mí me encuentran en redes sociales. Mayoritariamente me encuentran en Twitter, pero bueno, quiero abrir más redes, ¿saben? Como Elian de Cripto. Entonces, bueno, cualquier duda que tengan, encantado de que manden un mensaje por redes sociales o también mientras estamos aquí en esta charla, aquí en el chat, en la esquina inferior derecha, pueden mandar cualquier pregunta que tengan y bueno, las vamos respondiendo al final. Entonces, bueno, vamos a arrancarnos un poco con esta charla de seguridad y cripto, que es algo muy interesante porque creo que mucho del aprendizaje que hay detrás de esto es un poco, pues sí, a caídas. Un poco, y a mí me ha pasado, que de formas yo he sido vulnerado desde el punto de vista de seguridad. Y entonces es un proceso de aprendizaje y esta curva de entender, bueno, cuáles son las vulnerabilidades que existen alrededor de Bitcoin, alrededor de las criptomonedas. Y bueno, creo que hay que partir del hecho de que Bitcoin es una red global que funciona básicamente en cualquier lugar donde haya acceso a Internet. Y de esta forma, las estafas asociadas a esta tecnología van a ser de igual forma globales. Y aquí les hago un pequeño paréntesis para recordar cuando comenzamos a utilizar el Internet. ¿Quién de este chat, y si quieren participar, pongan ahí en el chat, pongan así una palomita, un emoji o algo? Si alguien de los que estamos en esta charla recibió un correo de un príncipe en algún lugar de África que les iba a dar $450,000 porque ustedes fueron seleccionados por este príncipe africano. Si ustedes pasaron por esta experiencia, pues básicamente vieron lo que el Internet vivió en cuanto a estafas. El Internet, al ser una tecnología que creció y evolucionó de forma global, permitió que las estafas, que, a ver, ojo, no es algo nuevo, es algo que sí que existe básicamente desde que el hombre, pues no sé, ese sería un debate muy interesante en el cual no voy a entrar en esta charla, pero ¿desde cuándo existen las estafas? Yo me voy a centrar un poco al Internet y cómo la aparición del Internet trajo este tipo de estafas. Y yo recuerdo haber sido estafado en el Internet comprando un celular en Mercado Libre, estoy así recordando, comprando un celular en Mercado Libre, en donde pues sí como que todo se veía bien, claro, yo estaba muy chavo, estaba joven, y era demasiado bueno para ser verdad. Eso es algo que hoy digo, va, claro, demasiado bueno para ser verdad. Y pues nada, fui estafado a comprar un celular en Internet, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de cómo estas tecnologías traen consigo este lado un poco nefasto que tenemos que ver, tenemos que entender y tenemos que aprender cómo poder protegernos y cómo poder distinguir la realidad de lo que puede ser una estafa, ¿no? Entonces, bueno, un poco la idea que quiero que se lleven de acá es lo global de esta industria, lo global de estas tecnologías y por ende lo global que resultan los ataques, las estafas,
como el cibercrimen. Entonces, bueno, las estafas realmente es complejo porque existen un montón de diferentes tipos de estafas, ¿no? Y ahorita vamos a ver un poco cuáles son todas las estafas que yo he visto, que seguramente no va a ser una lista, digamos, como última, seguramente hay otros tipos, y ahorita vamos a platicar de algunos que no están acá en esta presentación. Pero bueno, creo que es bien importante tener como esta atención, creo que esta es la palabra clave, atención a cómo estamos interactuando con estas tecnologías, ¿no? Cómo utilizamos Bitcoin, cómo funciona y cómo es que nosotros podemos interactuar con esta tecnología de una forma en donde sabemos qué es lo que estamos haciendo. Y es un poco esta curva de aprendizaje. Entonces, bueno, comienzo con este ejemplo que afortunadamente, digo, Twitter es un lugar que ha cambiado mucho en los últimos años, desde que yo comencé a usar cripto Twitter en 2017. Sin duda es un espacio que ha cambiado. Algunas cosas, digamos, las estafas creo que han ido cambiando. Por ejemplo, esto es algo que ya no ves tanto, y es este tipo de publicaciones en donde una cuenta con un handle muy similar te dice que si mandas 0.5 bitcoins, te van a mandar uno entero, ¿no? Manda la mitad y te mando el doble. Y bueno, a ver, se ha reducido en Twitter, pero aún existe mucho y existen, o sea, este mismo concepto que estamos viendo acá, una cuenta haciéndose pasar por alguien más para realizar una estafa, es algo que se replica en básicamente todas las redes sociales. Y aquí les cuento una historia particular. A mí me hicieron un clon, ¿sabes? En Instagram apareció un tal Elian de Cripto que tenía más seguidores que yo. Eso fue lo que me enojó. Y nada, pues empezó a escribirle a mis contactos a decirles que tenía una oportunidad de inversión, ¿no? Entonces, pues yo hice una historia y fue así como de, oigan, contactos, atentos ahí porque hay alguien que se está haciendo pasar por mí que pues los está invitando a invertir, ¿no? Y dije, yo jamás les voy a invitar a invertir, nunca les voy a pedir dinero. Y un poco pues haciendo este conocimiento de la situación, ¿no? Que bueno, a ver, yo lo tomo con bastante filosofía, pero desafortunadamente yo tengo, digamos, un alcance, una red no tan grande, pero amigos que tienen redes mucho más grandes, pues desafortunadamente hay gente que cae, ¿no? Y me dicen, ¿sabes qué? Es horrible, porque de repente me mandan un mensaje a mi red real diciéndome, oye, ¿qué onda? Ya te mandé los 5,000 pesos que me pediste, los $250, $300, ¿qué onda? ¿Cómo va a estar el show, no? Y es como de, brah, ¿cómo te explico? ¿Sabes? Yo no era un impersonator, era un impersonador. ¿Cómo se dice? Sí. Entonces, bueno, esto es algo que vemos constantemente y creo que por eso la palabra clave, la voy a repetir varias veces a lo largo de esta charla, es atención. Atención a con quién estamos hablando, atención, qué es lo que estamos comprando, atención a dónde estamos enviando nuestro dinero. O cómo lo estamos utilizando, ¿no? Y ahorita vamos a ver diferentes formas en las cuales interactuamos con estas tecnologías. Otro ejemplo, y esto es así como re común ver estas imágenes, y de hecho se han tecnificado al punto en donde hay algunas que me llaman mucho la atención. Una de ellas, o sea, el mismo concepto que estamos viendo en pantalla de mándame uno y te doy dos, pero en un video en YouTube que aparecen 10,000 personas viéndolo, y el título dice, Bill Gates está regalando Bitcoin, y es una charla de Bill Gates, o de, no sé, alguien igual que habla un poco más de cripto, pero hablando y como que el mismo concepto, ¿no? Pero digo, órale, ¿cómo le hacen para poder tener ese canal, un canal en YouTube, con 10,000 viewers, porque ahí dice 10,000 viewers, y pues esto, o sea, 24 horas hasta que alguien cae, ¿no? Y básicamente ponen una dirección de cripto, de Bitcoin, así demanda Bitcoin, y pues ya se llamaba tu Bitcoin, ¿no? Entonces, bueno, ese es, digamos, cómo se han ido tecnificando desde pasar desde un tweet, el primer ejemplo que vimos que fue un tweet, hasta ya un video en YouTube con 10,000 seguidores, con comentarios, y que tiene cuentas en Twitter o en otras redes sociales haciendo como esa redirección hacia ese video, ¿no? Que igual y alguien encantó. Yo me acuerdo que en México, por ejemplo, hubo varias sobre utilizando la imagen de Carlos Slim, que son, bueno, pues sí, gente industriales, empresarios mexicanos. ¿Qué otro vi por ahí? Creo que el yerno de Carlos Slim.
otro por ahí, varios, ¿no? Entonces, pues eso es algo que también es interesante ver cómo se amolda un poco al entorno local. Si ustedes tal vez vieran algo así en El Salvador, tal vez sería algún otro personaje, no lo sé. Entonces, bueno, creo que aquí lo importante es como tener esta atención hacia toda la información que estamos consumiendo alrededor de este espacio, porque es importante considerar la existencia de este tipo de estafas. Entonces, bueno, creo que aquí vamos a hablar un poquito, déjame ver nada más cuál la que sigue. Ok, sí, ya. Entonces, vamos a hablar un poquito de dos cosas. Por ejemplo, por un lado, vamos a hablar acerca de los ataques o los casos de donde hay que prestar atención, en donde el objetivo final eres tú como usuario, soy yo como usuario, ¿sabes? En donde el estafador está buscando atacar a este usuario que digamos que está ahí navegando en internet, utilizando wallets, probando Bitcoin, enviándose de un lugar a otro, estando en redes sociales buscando información sobre criptomonedas. Y ese es como el target, ¿no? El objetivo de este actor malicioso. Y por el otro lado tenemos los casos en donde el objetivo son actores institucionales o que tienen un peso muchísimo más grande, ¿no? Esto pueden ser casas de cambio, pueden ser estados, pueden ser fondos de inversión, pueden ser bancos, pueden ser este tipo de actores que sin duda el ataque va a requerir un grado de sofisticación mucho mayor, en donde tal vez no va a ser una sola persona la que está realizando el ataque, sino son varias y se encuentra coordinado desde diferentes ángulos, y en donde el objetivo sin duda va a tener una infraestructura tal que ese ataque va a ser mucho más complejo, mucho más difícil de realizar, ¿no? Entonces, estos son como los dos escenarios que quiero que tengamos como en mente, en donde, bueno, claro, hay que prestar mucha atención a donde estamos nosotros como usuarios, pero también tomar en cuenta esto que está sucediendo ya a un nivel macro, ¿no? Entonces, si lo queremos ver así, será como un nivel micro y un nivel macro, ¿no? Entonces, bueno, esto es una compilación que hicimos en 2018, recuerdo, lo hicimos en 2018 y la verdad es que fue un éxito, lo hicimos en español y en inglés y tuvo mucho, o sea, como que la compartieron mucho. De hecho, si buscan así en Google, creo que me aparece como Crypto Scam Infografía o Infographic y les aparece esta infografía que hicimos entre varias comunidades. Y bueno, como que nos pusimos a pensar, a ver, ¿cuáles son los diferentes ángulos de ataque por los cuales un usuario puede ser impactado, ¿no? Entonces, voy a empezar con como las manecillas del reloj. Entonces, voy a empezar por falso soporte técnico. Y esto es algo que hay que como prestar mucha atención siempre a los canales de comunicación que utilizamos para, pues sí, comunicarse con diferentes servicios que estamos utilizando, como puede ser una cartera, como puede ser una casa de cambio, como le puede ser cualquier otro servicio en donde tú tengas que utilizar tu información personal, en donde tú tengas una cuenta y haya, sabes, como criptomonedas de por medio. Es importante que tú prestes atención a cómo solicitas ese soporte técnico, ¿no? Entonces, creo que aquí es importante, porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando estás, por ejemplo, en Telegram, Telegram es una red que, no sé si aquí la ocupan, pero bueno, en Telegram hay mucha comunicación alrededor de la industria del espacio y desafortunadamente hay muchas estafas, ¿no? Entonces, hay varias estafas en donde básicamente alguien te escribe y te dice, oye, ¿sabes qué? O no, más bien, tú estás, por ejemplo, en el chat de una casa de cambio y esto nos pasa y nosotros en BitGet tenemos que estar como muy atentos desde el lado de comunidad acerca de este tipo de mensajes para que si alguien comparte en el chat, oigan, ¿saben qué? Tuve un problema en mi cuenta, inmediatamente decirle, ok, mira, este es el link en donde tienes que solicitar el servicio a la atención a clientes y ten cuidado de que como lo acabas de compartir y tal vez hay alguien en el chat que está buscando, igual y te empiezan a mandar mensajes de, hola, oye, vi que tuviste un problema con atención a clientes, ¿sabes qué? Mira, mándame este correo, te doy este formulario y bueno, pasa, ¿no? Entonces, a esto me refiero con estar muy atentos, ¿no? ¿Cómo solicitamos información? ¿Cómo solicitamos ayuda de los servicios que estamos utilizando, ¿no? Y es importante como saber cuál es el camino, digamos, ideal para hacerlo.
que generalmente va a ser a través de un ticket que solicitas en la, en la página del servicio que estás utilizando, ¿no? Entonces, pumps and dumps, este es algo que lo vemos en los diferentes, ¿sabes? Como ciclos del mercado y que es importante estar muy atento de cómo sucede. Básicamente, grupos, insiders, que están creando una expectativa irracional alrededor del crecimiento de una moneda, de una criptomoneda. Y con esto comienzan a lo que se conoce como el pump, empiezan a generar esta expectativa que lleva al mercado a comenzar a comprar esa moneda y por tal comenzar a, ¿sabes?, como incrementar el precio del mercado de esta moneda, ¿no? Lo que no saben los que están comprando en el mercado abierto es que estos insiders probablemente tenían varias bolsas desde antes y que en el momento donde se llega a un cierto pico, ellos van a vender esas bolsas en el mercado y básicamente el precio con la venta de esos tokens, pues se va a venir abajo, ¿no? Y esto es algo que sucede, lo vemos en diferentes redes sociales, como es algo que se da, ¿sabes? Así como, oiga, vamos a tener este pump and dump de tal token a tal hora en tal lugar. Y bueno, pues está este riesgo asociado de que compres este token en un momento en donde está carísimo y estos insiders lo vendan en un momento que, o más bien, lo vendan y lleve hacia la caída del precio, ¿no? Entonces, bueno, aquí es donde, y vamos a hablar un poquito acerca de cómo, de la importancia de entender desde el punto de vista de tecnología, todo lo que hay detrás. Porque sin duda, y bueno, es que hay como muchos paréntesis, ¿no?, que podemos hacer, pero sin duda estas son tecnologías que desde el punto de vista de cómo funcionan y lo que permiten al mundo son ultra innovadoras, y esto, yo por eso continúo trabajando en esta industria, porque me doy cuenta del potencial que existe. Traen consigo toda una serie de, pues, formas en las cuales las personas pueden salir lastimadas, ¿no? Entonces, estafas de email, estas son correos electrónicos que se mandan, y esto, aquí hay como que tener atención de cómo utilizamos, qué correo utilizamos para utilizar cripto, para utilizar los servicios, por ejemplo, relacionados con cripto. Y entonces como poder estar muy atento de qué es lo que te llega cuando viene relacionado, ¿no? Siempre estar muy cuidadoso de a qué le damos clic. Y por ahí vamos a hablar un poquito de malware, phishing, por ahí debe de estar también, creo que no lo puse acá. Pero bueno, estos son ataques que se dan básicamente a través de darle clic a un correo electrónico que, por ejemplo, te dice, oye, ¿sabes qué? Te acabas de ganar algo, te acabamos de enviar un Bitcoin. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, y esa es una prima máxima de este espacio, hay que tener cautela. Cautela y, ¿sabes?, como dudar. Entonces, bueno, las estafas por correo electrónico son como también comunes, hay que estar muy atento. Porque desafortunadamente, por ejemplo, si usas tu correo para registrar, no sé, te registraste un newsletter, pero después alguien obtuvo esa base de datos y la comienza a utilizar para enviar otras cosas. Y esta información comienza a propagarse y eso, pues, es el problema, ¿no? Yo aquí una recomendación que doy es tener un correo que utilices para todos los servicios relacionados con Bitcoin y criptomonedas y tu correo personal que utilizas para las otras cosas, ¿no? Igual esto es algo como precavido, pero creo que es importante como poder prestarle esa atención que te permita poder distinguir todas las diferencias que hay, porque si todo se mezcla con todo en tu información, en tus correos, pues de repente tienes como cosas que no tienen que ver y esto como que, ¿sabes?, dispersa tu atención. Bueno, estafas Ponzi y multinivel, nada nuevo, realmente esto es algo que Charles Ponzi, por ahí de los años 50, 40 o 50, no recuerdo bien, crea este esquema en donde comienza a generar un modelo de negocios en donde básicamente los nuevos usuarios, los nuevos, pues sí, los que entraban, los nuevos, pues sí, usuarios, miembros, pagaban digamos, las ganancias de los usuarios más viejos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y queda esta forma de pirámide que en la práctica hay muchas formas, ¿no? También se les llama la flor de la abundancia, le pueden poner como 1000 formitas, pero la idea es básicamente esa. ¿Cuál es el problema? Que no hay un modelo de negocios detrás. Entonces, en algún momento, inevitablemente, digamos que en el momento en el que dejan de entrar nuevos usuarios, nuevas personas, pues deja de haber rendimientos para los que están en los niveles superiores.
Si tú estás hasta arriba, pues te va bien, ¿no? Pero pues es un poco esta misma idea que hay detrás de un pump and dump y los insiders, ¿no? Si tú estás hasta abajo, pues te va a ir muy mal, ¿no? Y desafortunadamente es algo que, vaya, existe en cripto, pero también existen con otras digamos, dinámicas, ¿no? No solamente es relacionadas con criptomonedas, lo he visto con temas de acciones, con temas de inversiones en por ejemplo, productos de agricultura. En fin, o sea, como que la, la forma puede variar, pero el contenido es el mismo y ahorita vamos a hablar un poquito de cómo identificar cuando, así, el momento clave en donde puedes decir, esto es un Ponzi, ¿no? Entonces, bueno, o un multinivel, ¿no? Entonces, bueno, los sitios clonados, que también esto hay que nuevamente prestar mucha atención a cuáles son las páginas a las cuales ingresamos, ¿no? Y puede pasar, por ejemplo, que la página web de BitGet es bitget.com, pero podría pasar que un actor malicioso hiciera bitget.com, pero con la I, con un acento. Eso es otra página web. Incluso podría pasar que este actor malicioso pagara anuncios en Google para que la palabra BitGet fuera la primera que apareciera en el buscador de Google. Y esto ha pasado. Entonces, por eso es como muy importante prestar atención a cuáles son las páginas web que estamos visitando, que estamos utilizando. Y cuando la buscas en un buscador, por ejemplo, como Google, tratar de no darle clic a los anuncios. Y eso es algo que yo digo y los anunciantes van a decir, no, pero ¿cómo? Pero, a ver, es una práctica muy sencilla de seguridad para saber cuál es la que el buscador me está dando. Y aún así, ¿sabes? Como un double check, ¿no? Y vamos a hablar un poquito acerca de las características reputacionales que tiene este espacio, en donde hay que utilizar los servicios, ¿sabes? Que la gente que tú confías te puede decir, ¿sabes qué? Este servicio funciona bien, ¿sabes? Esa reputación es muy importante. Malware, esto es algo que también existe muchísimo y particularmente en el caso de las carteras digitales, cuando han utilizado alguna cartera, ustedes tienen que firmar con estas carteras, por ejemplo, cuando utilizas Ethereum. Y ahí hay un riesgo de seguridad cuando lo que se está firmando, el contrato inteligente que se está firmando, tiene código malicioso, ya que puede, ¿sabes?, como drenar tus fondos de tu cartera. Así como que tú le das sí y básicamente lo que hizo el código fue así de, órale, va, y se lleva todo, ¿no? Esto pasa, hay que prestar atención a qué es lo que firmas cuando utilizas, en este caso, Ethereum. En el caso de Bitcoin no tenemos eso por el tema de que no tenemos como esas tipo de contratos inteligentes, pero aún así, digamos, puede haber malware que, por ejemplo, busque en tu computadora acceder a básicamente a la información que hay en tu computadora e incluso que pueda, sabes, cómo detectar qué es lo que estás tecleando. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando utilizan una cartera digital de Bitcoin, en general, cualquier criptomoneda, es súper importante como siempre revisar, y esto es como una buena práctica, cuando ustedes hacen una transacción, envían de un lugar a otro, verificar, a ver, los primeros 5 dígitos y los últimos 5 dígitos de esta dirección a la cual estoy enviando y que ya, sabes, y que alguien me envió, está acá, y ahora estoy copiando en este otro lugar, estoy verificando que en ambos lugares es lo mismo, ¿sabes? Hay malware, y esto es algo que no me ha pasado, pero sabes, como que he escuchado al respecto, que lo que hace es ver qué es lo que estás como escribiendo, ¿no? Entonces, sin duda hay como este riesgo en donde se pudiera cambiar. Y bueno, pues nada, a ver, creo que lo importante de esto es nuevamente como prestar atención a cómo estás interactuando con la tecnología, ¿no? En el caso del malware, creo que hay una buena práctica, es lo mismo, siempre tener cuidado, atención, a qué le das clic. Y esto, a ver, no solamente para Bitcoin o criptomonedas, o sea, si tienes una cuenta de banco, de algún banco, también hay que tener este tipo de ¿sabes?, como cuidados, que es como muy, pues sí, un poco tener cuidado de nuestro uso en línea, ¿no? De cómo utilizamos, porque al final siempre hay información personal, ¿no? Ya sean tus datos o en el caso de Bitcoin, las criptomonedas, pues dinero. Las estafas de minería, esto es algo que ya no he visto tanto, pero hubo un momento, me parecería 2018, 2019, en donde había todas estafas alrededor de la minería en la nube. Entonces se te decía que tú comprabas un pedacito
de minería en la nube, ¿no? Y que con esto recibirías pues, un retorno. En la práctica, a ver, la minería es un proceso que utiliza energía de forma intensiva, que utiliza poder de procesamiento de forma intensiva, computadoras que están, sabes, como trabajando, y hacerlo en una nube me parece que no se puede. Tal vez en algún momento cuando esto estaba empezando y podías minar en tu computadora, en tu laptop, puede ser, no lo sé, pero es algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Existen estos modelos de consenso como el Proof of Stake, en donde, a ver, podríamos decir que es algo similar, pero no, creo que no. Y no voy a entrar en ese tema, más bien me voy a quedar como con esta idea de las estafas de minería en la nube. Minería. Y lo mismo, aquí creo que la clave es, si algo se ve demasiado bueno para ser verdad, atención, ¿sabes? O sea, una vez que sabes que, a ver, ojo, la minería, y un poco, pues no sé, pensando, o sea, es que me quedé pensando en El Salvador y el volcán, ¿no? Y lo que están haciendo allá de minar, ¿sabes? Imagínate la energía que necesitas, ¿no? Bueno, estafas en redes sociales, creo que se conecta un poco con algunos de los puntos que acabamos de ver, ya que varias de estos modelos de estafa se propagan a través de redes sociales. Y aquí creo que la parte clave es un poco poder tener una visión muy crítica de la información que consumimos, de a quiénes seguimos y de cuál es ¿sabes? Como la información que se nos presenta, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poco de la importancia de prestar atención como muy crítica a cuál es la comunicación que se nos presenta alrededor de este tipo de tecnologías. Entonces, bueno, las estafas en redes sociales, un poco la idea de ser un propagador. Exchanges falsos, y esto es algo que creo que cada vez más los usuarios somos más críticos de cuáles son los servicios que utilizamos, ¿no? Y bueno, pues es un poco esta idea de la reputación y cómo esta reputación en la industria es algo que, a ver, desafortunadamente hemos pasado por momentos muy oscuros y bueno, en este momento lo que estamos pasando alrededor del caso de FTX me parece algo, ¿sabes? Porque sin duda ha sido fuerte, ¿no? Ver cómo, pues, el caso, ¿no? Igual y ahorita si quieren entramos un poquito en detalle si hay alguna pregunta alrededor. Pero bueno, pues un exchange falso que se hace pasar por una casa de cambio legítima y que de un día para otro, de forma intencional o no, o planeada o no, pues desaparece, ¿no? Y ejemplos tenemos varios. Está Quadriga X, eso fue en Canadá, por ejemplo, en donde, bueno, pues lo que hay alrededor de la muerte de su fundador y de las claves privadas que se perdieron con su muerte, bueno, pues deja varias, hay un documental en Netflix que no he visto, de hecho, y bueno, pues el caso más reciente de FTX también nos deja pensando alrededor de esto, ¿no? Que ahí lo fuerte es que, pues, un poco con todo lo que trabajaron y pues resultó en esto, ¿no? Entonces, creo que lo importante de acá es como tener esta visión muy crítica y como poder, ¿sabes? Tomarse el tiempo y la atención de ver cómo son los servicios y qué servicios utilizamos. Falsas ICOs, y esto es algo que ya no se escucha mucho porque, bueno, la fiebre de las ICOs fue en 2017-2018. Y bueno, ¿qué es una ICO? Una ICO, y creo que ahorita tenemos una diapositiva más adelante de qué es una ICO, pero bueno, significa Initial Coin Offering o oferta inicial de moneda, y es un símil a la idea de una oferta, una IPO, un Initial Public Offering o oferta pública inicial, que es como las empresas, digamos, que salen a la bolsa, ¿no? Salen a cotizar a la bolsa. Y la idea que hay detrás es que a través de un levantamiento de capital global, que digamos, se permite gracias a poder recibir cripto de cualquier lugar del mundo, pues se hace como este lanzamiento de una idea, de un producto, una aplicación. Sin embargo, en la práctica, y ahorita lo vamos a ver un poco en la diapositiva, pues bueno, muchísimos de estos proyectos, intencionalmente o no, se fueron a cero. Y creo que nuevamente, particularmente en los casos en donde fueron temas intencionales, como tener esta atención de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que estamos viendo o analizando. Y esta fase de carteras, esto es algo que digamos, creo que se logra un poco limitar desde el punto de vista de lo que hacen la App Store o la Play Store, pero sucede en donde suben aplicaciones maliciosas, donde la cartera está diseñada para robar tus fondos, ¿no? Entonces, aquí también como muy importante siempre prestar atención a las aplicaciones que estamos descargando.
Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de alertas y cómo prestar atención o dónde fijar nuestra atención, ¿no? Entonces, por un lado, creo que vamos a ver 5 alertas como muy, muy claves, muy contundentes, ¿no? La primera es cuando un proyecto te promete ganancias astronómicas. Cuando te dicen, ¿sabes qué? Vas a ganar, que a ver, un poco hay el ejemplo que hay. Y ojo, yo no me refiero, y lo van a ver, yo trato de no referirme mucho a Bitcoin desde el punto de vista del precio, ¿sabes? El activo, sino más bien desde la tecnología, porque eso es lo que se mantiene, ¿sabes? No ha cambiado. O sea, lo hemos visto dispararse a $69,000 y esta caída precipitosa a los 16,000, pero cada 10 minutos se sigue creando un bloque. Entonces, la tecnología no ha cambiado. Y yo por eso, ¿sabes? Como que digo, ok, vamos por buen camino. Sin embargo, cuando en este escenario donde existen estos ciclos de mercado, donde podemos ver estas explosiones en los precios, pues se da lugar a ganancias astronómicas, ¿no? Y aquí creo que siempre es como muy importante ver qué es lo que se nos está comunicando. Y ahorita lo vamos a ver ahorita en la parte de publicidad. Tienes que invitar a más usuarios. Y esto es así como foco rojo primordial de que estás en un esquema de Ponzi, en una estafa, en un esquema piramidal, ya que son esos nuevos usuarios los que mantienen el modelo andando. En el momento en el que estos usuarios dejan de existir, se cae el modelo. Y ese es un foco rojo, no solo en cripto, sino en cualquier modelo de negocios que les vengan a invitar. Si tienen que invitar a más personas, es muy probablemente que es para que esas personas paguen el dinero que te dijeron que tú ibas a ganar. Te solicitan tus llaves privadas, y aquí cuando hablemos un poco de las carteras, cuando se utilizan carteras en donde tú tienes la custodia de tus fondos, de tu información, esas llaves privadas son digamos, las llaves que dan acceso a esos fondos. Cualquier persona que las tenga tiene acceso. Por eso es tan importante que solamente tú y aquellos que tú quieras que tengan acceso, las tengan. Si alguien te solicita tus llaves privadas o te pide que ingreses tus llaves privadas, sin que tú estés realizando algún proceso en donde las puedas obtener, por ejemplo, a la hora de establecer una cartera física, un hardware wallet, un Trezor o un Ledger, tienes que verlo como un foco rojo, ¿no? Si han sido señalados anteriormente como estafadores, y esto es algo como, pues sí, desafortunado, ¿no? Pero cuando alguien ha tenido estos señalamientos por la parte de la industria, pues el colectivo se da cuenta de cosas, entonces hay que prestar atención. Y bueno, investigar a los desarrolladores de software que hay detrás. Creo que es bien importante recordar que estamos en una industria tecnológica. Al final del día, Bitcoin es la intersección entre el dinero y el Internet. De tal forma que el origen, digamos, el movimiento, los cambios, todo se da a partir de desarrolladores de software. Y es bien importante prestar atención, a ver, por un lado, que exista ese código, porque me he encontrado con casos, esquemas, en donde no hay tal código, ¿sabes? No hay tal cadena de bloques, no hay nada, no hay un explorador, no hay absolutamente nada de tecnología, simplemente es una página web donde entras, haces un perfil y ya está. Pero a veces es difícil darse cuenta cuál es la diferencia entre utilizar una o la otra. Claro, la diferencia es que en una, pues simplemente estoy dentro de una página web donde no puedo sacar nada, ni meter nada, ni enviar nada. Simplemente estoy viendo ahí algo estático. Y la otra es, puedo, ¿sabes? Como encontrar mucha información relacionada a lo que está pasando y cómo estoy interactuando con esa cartera, con ese servicio. Entonces, bueno, el tema de desarrollo de software, de tecnología es súper importante y como siempre recordar eso, estamos en una industria de tecnología. La intersección, me gusta esa idea, ¿no? Bitcoin es la intersección entre el dinero y el Internet. Entonces, bueno, Path fue lo que se nos ocurrió un poco para cómo poder analizar estas tecnologías, ¿no? Y aquí son 4 elementos que hay detrás que me parecen como siempre importantes recordar a la hora de que analizamos una criptomoneda, incluso Bitcoin, ¿no? Y voy a utilizar a Bitcoin como el ejemplo de estos, de cómo lo veo y cómo se ve a veces. Entonces, la publicidad, y aquí es algo interesante, porque Bitcoin de cierta forma no tiene
¿sabes? No hay un departamento de marketing de Bitcoin. El marketing que hay alrededor de Bitcoin lo hace quien lo utiliza y quien crea modelos de negocios alrededor de Bitcoin. Pero en realidad Bitcoin es solo una tecnología que está ahí, ¿no? Cuando vemos publicidad, es importante prestar atención por qué hay esa publicidad, ¿no? Y creo que particularmente cuando esa publicidad es, ¿sabes? Promete ganancias astronómicas, por ejemplo, creo que ahí es donde hay que pensar, bueno, y buscar estos focos rojos, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho enfocarme en la tecnología y entenderlo desde ese punto de vista, porque así puedo entender mejor cuando me hablan sobre esto, de qué me están hablando. La actividad, aquí creo que es como la actividad que hay alrededor de ese servicio, de ese producto que estás utilizando, que vas a utilizar, y cómo es que esta actividad se ha ido desarrollando, que a veces resulta ser algo técnico, ¿no? Como por ejemplo poder entrar a GitHub. GitHub es una página en donde se almacenan los repositorios de código abierto de Bitcoin y de todas las criptomonedas, a ver, de las que se llaman ser criptomonedas, ¿no? Y creo que lo pongo así porque, bueno, hay que distinguir, o tokens, por ejemplo, pero si es código abierto, si es público, ahí va a estar en GitHub o en algún otro repositorio. Entonces es muy importante como prestar atención a ese tipo de información muy fundamental de lo que estamos utilizando. A veces es open source, a veces no es open source, como en el caso de algunos servicios, pero podemos ver o podemos buscar cómo es que la publicidad, la actividad se ve, por ejemplo, en la historia de ese servicio, ¿no? Entonces, estos son 4 elementos que un poco hay que ir mezclando en la medida de la información que vamos obteniendo y que vamos encontrando. Y bueno, hasta ahí vimos un poco, me parece, la parte desde el punto de vista micro de usuario, tú, yo, que estamos utilizando estas tecnologías. Y ahora voy a pasar a la parte macro, ¿no? ¿Cómo se ve un ataque de un actor malicioso ¿sabes? A un servicio, ¿no? Y aquí pongo un par de ejemplos. Coincheck fue en 2018, se robaron 547 millones. O Mangox, ¿no? Que fue en el año 2014 y que en ese entonces fue uno de los ataques más grandes que había habido hasta el momento. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos. Parity Wallet, que de hecho hubo ahí un poco fue entre un ataque, entre un error que cometió uno de los desarrolladores, el caso de Bitfinex 2016 y bueno, algunos otros, ¿no? Por aquí hay algunos más. Como pueden ver, Coincheck y Mt. Gox han sido de los más grandes. Sin embargo, bueno, pues vamos a ver cómo desafortunadamente esto es algo que está vivo y que año con año hay diferentes ataques, ¿no? Me parece que este año digamos, los que más hemos visto tener un impacto negativo en el ecosistema, sin duda fue Luna, que pues tiene ya algunos meses. El ecosistema de Luna y Terra y UST y cómo colapsó fue muy fuerte, la verdad. Después, digamos, el impacto que eso tuvo en otros servicios pues sí, proyectos. En el caso de Celsius, que tenía mucha exposición a Luna. Después se vino Three Arrow Capital, este gran fondo de inversión que también se vio impactado ¿sabes? Por este proceso pues sí, de quiebra que tuvo el ecosistema de Luna. Y bueno, pues más recientemente lo que vemos con FTX, ¿no? Entonces, sin duda, estamos viendo un proceso muy crudo, de cómo estos actores que estuvieron sobreapalancados o que llanamente cometieron fraude, pues es sin duda la caída de estos actores. Yo quiero pensar que es parte de este proceso en donde, sabes, cómo van quedando atrás, ¿no? Desafortunadamente el impacto ha sido considerable. Aquí una imagen de las ICOs que les platicaba, un poco cómo se cómo se vio esta recaudación de capital a nivel global, y algunos de los ejemplos más grandes. EOS fue el ejemplo más grande, levantaron $4,000 millones a lo largo de un año a nivel global. Y bueno, algunas que se lograron, otras que no. Hoy por hoy creo que, y un poco esto que les platicaba, ¿no? Yo diría que el 99% de lo que se ve en esta tabla se fue a cero. No lo tengo claro el número, pero algunas cosas que veo aquí que digo, sí, ya, esto se fue a cero.
Y sería interesante analizarlo, ¿no? Cómo se encuentra en este momento, me dará la tarea en algún otro momento. Entonces, bueno, ya vamos a pasar un poco, hablamos acerca de estafas, un poco con el objetivo de atacar a usuarios como tú, como yo. Estafas que se enfocan a actores mucho más grandes y que conllevan un mayor grado de sofisticación, como son tus ataques que hay acá de cambio a carteras. Olvidé mencionar ahí el ataque de la DAO, que la DAO fue este proyecto y aparece, a ver, déjenme, ahí aparece en julio de 2016, se ve ahí 60 millones, una D. Ese era un experimento que estaba haciendo con Ethereum y bueno, pues fue atacado un hackeo. Entonces, bueno, como que hay otro ejemplo, ¿no? de esto. Y bueno, partiendo de estos dos digamos, como temas, uno, los ataques desde el punto de vista del individuo, los ataques desde el punto de vista como de actores institucionales, pasamos a ver un poco cómo es que nosotros interactuamos con, y me voy a centrar en Bitcoin, cómo es que nosotros interactuamos con Bitcoin desde el punto de vista de usuario, ¿no? Y cómo es que interactuamos con Bitcoin, lo almacenamos, y me parecería importante distinguir los diferentes tipos de carteras que existen para utilizar Bitcoin. Por un lado tenemos lo que se conoce como carteras calientes y por el otro lado carteras frías, cold wallets, ¿no? Por un lado tenemos estas carteras calientes, que ¿qué significa que esté caliente? Pues básicamente que está conectada a Internet en todo momento. Y estas son carteras a las cuales tú accedes y utilizas desde tu navegador en línea, por ejemplo, o desde tu celular, o como una aplicación o como una extensión. Y estas son carteras en donde tú tienes digamos, las llaves privadas de tus fondos. Sin embargo, estos fondos se encuentran conectados permanentemente a Internet. Y esto conlleva un grado de riesgo, y ese es básicamente que está todo el tiempo conectado a Internet. ¿Cuál es la ventaja? Que acceder a ellas y utilizarlas es muy sencillo. Y por el otro lado, tenemos las carteras frías o cold storage o cold wallets, en donde las llaves privadas de esa información no están conectadas permanentemente a Internet, sino que están o en un dispositivo externo o están escritas en algún objeto que no está conectado a Internet. Entonces, en el caso, y esto es como cuando nosotros tenemos la custodia, es bien importante recordar que cuando nosotros tenemos las llaves privadas de nuestras monedas, nosotros tenemos la custodia. Y esto conlleva un riesgo, que es el tener mucha atención sobre esa información, pero también una ventaja, que nosotros somos los dueños de esos fondos, de esas monedas, ¿no? Entonces, es bien importante recordar esto. Cuando nosotros utilizamos un servicio como un exchange, nosotros no tenemos esas llaves privadas, sino que las tiene el exchange por nosotros. Es bien importante recordar eso. Estas carteras que estamos viendo en la pantalla son carteras en donde nosotros tenemos esa información. Y es bien importante cuando ustedes utilicen servicios de criptomonedas recordar esto para ver cómo lo estás utilizando. Por ejemplo, en el caso de BitGet, BitGet es un servicio en donde nosotros tenemos esas llaves privadas. Y cuando tú utilizas BitGet, nosotros las tenemos. También tenemos un producto que se llama BitKeep. Y BitKeep es un producto, es una cartera que te da esas llaves. Básicamente es una cartera en donde tú tienes la custodia. Poder distinguir esta distinción a la hora de utilizar criptomonedas es súper importante. Es probablemente de lo más importante que van a tener que recordar cuando hablemos de seguridad. Entonces, cuando nosotros tenemos esas llaves privadas, es bien importante como resguardarlas y recordar que cuando utilizamos un servicio que es caliente, que está conectado a Internet, hay mayor riesgo. ¿Cuál es aquí un buen termómetro para saber cuándo es un buen momento para tomar esas monedas y llevarlas a una cartera fría? Cuando lo que tengas en cripto, en Bitcoin, valga más que lo que vale tu celular, es un buen momento para buscar obtener un hardware wallet, una cartera fría, una cartera física. En las carteras físicas hay básicamente dos formas. Pueden ser como una USB, y aquí hay varias marcas, está Trezor, está Ledger,
o carteras de papel. Estas carteras de papel pueden estar literalmente en una hoja de papel o pueden estar marcadas en una lámina, por ejemplo, de acero o de titanio. Y eso es un poco como la forma más tradicional, digamos, de hacerlo. Que es curioso, ¿no? La forma más segura de resguardar esta información como de esta tecnología es en físico, ¿no? Y es algo que hay que como ir descubriendo cómo podemos utilizar. Creo que estamos llegando ya hacia el final y quisiera dejar como algún espacio para preguntas. Si de esa parte, nuevamente, si de esa parte de la anterior que acabamos de ver, de las carteras, hay alguna duda, por favor, como que pónganla ahí en el chat, porque sí es bien interesante como poder notar esa distinción y cómo nosotros lo utilizamos, ¿no? Y bueno, ya un poco para ir cerrando, creo que lo importante, lo más importante que se tienen que llevar de esta charla es prestar atención a cómo ustedes interactúan con estas tecnologías, cómo ustedes utilizan Bitcoin, cómo utilizan cualquier otra criptomoneda, cómo ustedes interactúan con los servicios que utilizan. Y creo que esta es como la parte como que más me gustaría que se llevaran, ¿no? Como la importancia de prestar atención a cómo ustedes utilizan. Y la otra es esta prima que no solamente es para esta industria, para este espacio, sino para cualquier cosa en la vida. Es si algo se ve demasiado bueno para ser verdad, duda, detente un segundo y como que piensa, respira, dale una segunda vista, ¿no? Y bueno, creo que con eso como que voy terminando. Quisiera saber si igual hay preguntas, con todo gusto. Carlos, no sé si por ahí tienes alguna de la audiencia, súper bienvenidas. Perfecto, Elian. Bueno, vamos a comenzar con la dinámica. Pedirles a nuestros asistentes que si tienen alguna pregunta, pues puedan habilitar su micrófono y hacerla. Luego, pues vamos a verificar en el chat que, según veo, pues no tenemos... bueno, ahorita tenemos a alguien que ha levantado la mano. Iván Oswaldo tiene el tiempo para poder hacer su cuestión, su duda, su cuestionamiento. Sí, quería consultarle cómo podíamos hacer como emprendedores para resguardarnos de ese tipo de cosas. Perdón, nuevamente. Ok, gracias. ¿Cuál fue la pregunta? Disculpa. La pregunta que hacía Iván en este caso. Ajá, Iván. La pregunta era de nosotros como emprendedores, ¿cómo podíamos hacer para resguardarnos de esto? Ya, ok. Bueno, como emprendedor me parece bien importante y bueno, esto es algo que, a ver, en el camino del emprendedor es como de las partes costosas, ¿no? Y es como, pero que más en el área de tecnología es súper importante que tengas en cuenta y es todo lo relacionado, ¿sabes? Como a la ciberseguridad del proyecto que estás llevando a cabo. En el caso particular de criptomonedas, hay diferentes servicios que te ayudan a auditar tu producto, ¿no? Ya sea que ese producto conlleve contratos inteligentes o que conlleve el uso o digamos, como el resguardo de criptomonedas. Entonces, ahí creo que sería importante, si quieres, en LinkedIn, te agradecería muchísimo si pudieras enviarme un mensaje en LinkedIn. Me encuentran como Elian Huesca. Lo voy a poner aquí en el chat. Y tengo algún par de contactos que trabajan en esta industria justo en eso para startups. Entonces, a ver, son servicios que conllevan un alto, ¿sabes? Son como muy técnicos, pero si tú tienes un emprendimiento y vas a interactuar con carteras, vas a custodiar fondos de tus usuarios, es bien importante que puedas realizar estas auditorías de seguridad. Ok, gracias, Elian. Iván, ¿estamos claros con la Muchas respuesta? gracias. Ok, perfecto. Sí. Bueno, voy a leer algunas, bueno, las preguntas que hay en el chat. Sandra Esmeralda menciona que es una excelente presentación y tiene una consulta. ¿Podría mencionar las plataformas en donde podemos obtener criptomonedas? Claro que sí. Bueno, hay varias plataformas. Claro, yo estoy sesgado porque, bueno, pues trabajo en BitGet. Entonces, bueno, hay un sesgo, ¿no? En BitGet pueden comprar criptomonedas y, de hecho, aquí una invitación. Si en la sala hay comerciantes P2P, yo me gustaría que platicáramos porque estoy justamente como en esos temas de cómo poder
habilitar comercio entre personas, P2P. Entonces, bueno, BitGet es la plataforma en la cual yo trabajo y bueno, hay varias más. Creo que a nivel local es importante que puedas ver cuál es la que mejor se te acomoda, ya que cada país tiene diferentes regulaciones, diferentes enfoques a cómo funcionan los proveedores de servicios como casas de cambio, ¿no? Entonces, es importante que lo veas desde el punto de vista local en tu país. O sea, en el caso de El Salvador, no me atrevería a decirte cuál porque no estoy ahí, pero bueno, creo que es importante que puedas ver, bueno, quién me ofrece, cuáles son las diferentes condiciones, sabes cómo funciona, ¿no? Perfecto, Elian. Alepsia dice que si pueden mandar para anotar la asistencia. Ah, perdón, estoy leyendo otra cosa. Sorry. Oye, vi Vamos a aquí que ver. pusieron, Naín Romero puso, aquí todavía anda una cuenta de soporte de Chivo Wallet, en donde caen personas que hay que denunciar esa página. Sí, sí, yo recuerdo que la vi, o sea, vi varios tweets de personas que recibían mensajes de esta cuenta. Y bueno, sí, desafortunado, ¿no? Porque es como labor como desde los lados de los emprendedores que tienen productos, como doble esfuerzo de decir, oigan, ¿saben qué? Estos son los canales de comunicación a través de los cuales tienes que entablarla, ¿no? Perfecto. Aquí un usuario menciona que le encantaría recibir ese tipo de asesoramiento para implementarlo en su emprendimiento. Luego dice Antonio Abad Jurado, ¿cómo podemos seleccionar una cartera confiable? Aún sabiendo las dudas que la mayoría tenemos acerca del funcionamiento, ya que en Internet se encuentran muchas. Claro. Aquí es que sí hay un montón, ¿no? Y creo que lo importante, por ejemplo, una recomendación, y esto se los platico un poco porque es una gran fuente de información, es Twitter. En el espacio cripto, Twitter se ha convertido tal vez en uno de los epicentros de información. En todo lo que ha pasado, todo lo que pasa básicamente alrededor de esta industria, Twitter es el primer lugar en donde nos vamos a enterar a qué está pasando. Eh, entonces, creo que algo que les recomiendo es que tengan una cuenta de Twitter en donde puedan, sabes, como seguir diferentes, que me sigan a mí, para empezar, los invito a que me sigan, @eliandecrypto, y ahí que me pongan, oye, me taguean haciendo un tweet, hola Elian de Cripto, ¿a quién me recomiendas que siga? Para que lo recuerden. Y les voy a empezar a compartir ahí diferentes perfiles que están constantemente, sabes, como compartiendo información. En términos de las carteras que preguntaban por ahí, depende qué tipo de cartera quieras utilizar, si quieres que sea custodial o no custodial. En el caso de Bitcoin, a mí, en lo personal, una cartera que me gusta es Blue Wallet, así, Blue Wallet. Sé que en El Salvador la The Wallet of Satoshi ha tenido mucho crecimiento y son, sabes, como productos que son open source, que el código está abierto, que son auditados. Entonces, son buenos productos. Está BitKeep, que es esta que les platicaba. Les voy a poner ahí se escribe así, BitKeep, que es esta otra cartera que tenemos en BitGet, en donde ustedes tienen los fondos, ustedes tienen, digamos, sus llaves privadas. Y bueno, esas son algunas de las carteras como que se me vienen a la mente. MetaMask es una, pero el único tema con MetaMask es que hay mucho spam alrededor. Entonces, en redes sociales, por ejemplo en Twitter, si tú escribes MetaMask en un tweet, van a saltar bots, a enviar mensajes de entra a esta aplicación, aquí podemos resolver tus dudas sobre MetaMask. Entonces, ese es el único problema que yo le veo a MetaMask, ¿no? Pero funciona bien. Ok, perfecto. Elian, Josué Neftalí dice, buenas tardes, ¿qué tan seguro verdadero es por dar solo like o un independiente o un clic a una publicación? ¿Existe la posibilidad de que haya un ataque o es algo seguro? Al darle like, no, mira, desafortunadamente, al darle like a una publicación en Instagram relacionada con cripto, te van a empezar a seguir cuentas estafadoras
de cripto. Y que generalmente, y esto se los platico para que le presten atención a ese tipo de perfiles, son perfiles súper flasheros, ¿no? Ya sabes, así del brother en Dubái, con cadenas de oro, con un Ferrari, son cuentas muy, muy flasheras que, pues sí, claro que todo el mundo quiere vivir así como sabes, jeque en Dubái, pero bueno, sí, ese es el problema, o sea, ese es el mayor riesgo, no, más bien, el mayor riesgo es que te la creas, ¿no? Porque si tú, de entrada, después de ver esta plática, recibes un mensaje en Instagram de un brother que te ofrece 10% de retorno al día, vas a decir, oh, eso suena demasiado bueno para ser verdad, y esta cuenta de este brother en Dubái con un Ferrari aventando billetes, como que no me da mucha confianza, porque, ¿sabes? Esto es como el tema, ¿no? Que te la creas, y por eso la importancia de esta plática, para que como que tengas segundos pensamientos y digas, ¿será? Ok, Elian. Por ahí, Bueno, sí. luego tenemos por ahí agradecimientos por la ponencia. Está una excelente ponencia. Y por aquí dice Luis Mario, sinceramente está muy buena la ponencia. Aún estamos lejos de entender, pero a veces empezar a ver videos es una buena herramienta. Luego Adolfo José dice, si es posible que puedas comentar un poco de Luna, FTX, Binance. Sí, Luna fue un tema. Luna era un protocolo en donde por un lado tenías una criptomoneda que se llamaba Luna, que el precio era volátil, y por el otro lado tenías UST. Y UST era una moneda estable que estaba respaldada por Luna. Lo que se anticipó por varios analistas del espacio es que eso podía llevar a una espiral de la muerte en donde al final del día esa Luna que respaldaba UST en realidad no estaba respaldada por nada. Y eso fue lo que pasó. Básicamente el ecosistema de Luna implosionó, 40,000 millones de dólares de ecosistema desaparecieron, y fue muy fuerte, porque tuvo este impacto en otros servicios, como digamos, FTX sin duda se vio impactado, no sé desde cuándo FTX ya se había impactado. Binance, lo mencionas por ahí, sin duda un actor importante, grande del ecosistema. Entonces, bueno, creo que ahí lo importante que hay que como tomar es esta parte de momento, la tecnología más segura que tenemos en este espacio, que ha demostrado y que tecnológicamente podemos ver, digamos, ¿sabes? Estas características que lo permiten es Bitcoin. Y nada, creo que son eventos que nos tienen que llevar a ser doblemente cautelosos y prestar doblemente atención a todas las ofertas que se nos aparecen en Internet relacionadas con criptomonedas, ¿no? Por ahí pusieron me gustaría saber qué tan efectivos son los servicios de antivirus ante malwares y scripts maliciosos. Sin duda son importantes. Yo recomiendo que tengas un antivirus, pero más que el antivirus, creo que es tener esta atención de a qué le das clic, ¿no? Si te llega un link de, oye, dale clic a este link porque te vas a volver rico, duda, ¿no? Entonces, creo que más que el antivirus es tener esa atención y esa conciencia de que, y esto, se lo repito, no solamente para Bitcoin, o sea, o cripto, sino también, digamos, si tienes una cuenta de banco en línea, si tienes acceso a banca en línea, este tipo de ataques pueden suceder, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte más importante, ¿no? Ok, perfecto. Gracias, Elian. Bueno, por ahí creo que ya se le respondió la pregunta a la persona que tenía levantada la mano, ¿verdad? Que estamos hablando de José Isaías Mejía Corena. Bueno, por aquí, la última, Elian, dice, quiero implementar una fintech. ¿Qué me recomiendas? Uy, esa pregunta está compleja porque depende del país en el que estés. Entonces, por ejemplo, en el caso mexicano, les platico un poco, la regulación fintech ha permitido muchos emprendimientos. Las fintechs han crecido muchísimo en el país y sin duda han tenido, yo creo, un impacto positivo desde el punto de vista de inclusión financiera, de innovación, de emprendimiento, pero son condiciones muy particulares para el caso mexicano. Entonces, en el caso de El Salvador, creo que sería importante como identificar cuál es el marco regulatorio alrededor de crear una fintech, ¿no? O sea, digamos que tú quieres crear un wallet de Bitcoin para recibir remesas.
ejemplo, no sé, ¿cuál es el esquema legal, el marco regulatorio que a ti te permitiría hacer eso? Desde el punto de vista legal, fiscal, sabes, como de empresario, o sea, de corporativo, cuál es la mejor como entidad corporativa que te lo permite. Y bueno, a partir de eso un poco ver que, si me preguntas, creo que es un tema interesante porque diferentes países ofrecen diferentes características o ventajas. Entonces hay países que son, por ejemplo, Inglaterra. Inglaterra es un gran país para abrir una fintech porque el marco regulatorio es súper claro y permite que puedas hacer muchas cosas, ¿no? Pero eso es algo que sucede como país por país. Por ahí vi que pusieron, ¿será seguro el mirror trading? ¿Te refieres a copy trading como mirror trading? Nada más si pudieras ahí, Deraz Hernández, si pudieras ponernos ahí en el chat. Si eso que te mencionas de mirror trading es perfecto. Mira, el copy trading es algo interesante. En BitGet tenemos copy trading. Y es básicamente que traders pueden subir sus trades a la plataforma y los usuarios pueden seguirlos. Entonces, si ese trader tiene una cierta, sabes, como buena trayectoria, puedes beneficiarte porque estarías siguiendo lo que está haciendo ese trader. Está muy bien, pero conlleva un riesgo. Claro, que si un día ese trader le está yendo muy bien, está teniendo muy buenas operaciones en el mercado, un día amanece de malas, pues puede perder y tú podrías perder. Entonces, es importante considerar que es un modelo que tiene sus riesgos y que es importante que tú analices a quién estás siguiendo. Pero más importante aún, y eso es algo que digamos en BitGet, y esto es comercial, lo puedes hacer, es tener una banda que te permita administrar ese riesgo, que es el riesgo que ese trader está tomando en el mercado. Entonces, es interesante. Este es un concepto, o más bien es parte de este concepto de social trading o trading social, que es cómo puedes utilizar herramientas que otras personas comparten para que tú puedas tener una posición en el mercado, ¿no? Creo que lo importante es que tener en cuenta que conlleva un riesgo, pero que tú puedes administrar ese riesgo para que sea el menor posible, ¿no? Entonces, sí, es algo interesante de mirror trading, copy trading, que es parte de esta idea de social trading, ¿no? O trading social. Elian, muchas gracias. A nuestros asistentes también, gracias por sus preguntas. Entre más podemos interactuar, el objetivo de este congreso se va cumpliendo, que es el hecho de crear conocimiento y mejorar también todo este proceso de cultura informática y estar adaptándonos a los nuevos cambios que vienen a futuro. Elian, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Cualquier duda, @Elian de Cripto, encantado y nos vemos a la próxima. Gracias. Ok, bendiciones, Elian.